En este video mostramos los hechos más relevantes de la Guerra del Chaco, uno de los tantos conflictos que perdió Bolivia. Vamos a ver los antecedentes de la Guerra del Chaco. Bolivia tuvo un encuentro con su propio destino y le miró a los ojos bien de frente palabras del filósofo boliviano Guillermo Franco Vinci, que resume todo lo que pasó en la Guerra del Chaco y qué es lo que significó para Bolivia. El año 1932 fue muy caótico para este país sudamericano. La decisión de un país entero de pisar fuerte en el Chaco costó la vida de 65.000 bolivianos. Este hecho bélico fue el más sangriento de la historia boliviana, un hecho bélico que duró 3 años y que además se enfrentó a dos países hermanos como son Bolivia y Paraguay. Pero antes de adentrarnos en las infernales arenas del Chaco, conozcamos los antecedentes del primero de ellos. Son los problemas limítrofes que tenía Bolivia con el Paraguay. El cutis Posidotis Irus de 1810 no había podido resolver nada, puesto que Bolivia afirmaba que su territorio llegaba hasta la capital paraguaya de Asunción, que se encontraba entre los ríos Paraguay y Pilcomayo. Por otra parte, los paraguayos afirmaban que su territorio llegaba hasta el Paradero. Estas declaraciones crearon un ambiente tenso entre ambas naciones. Como segundo antecedente se encuentran los tantos acuerdos que Bolivia había firmado con el Paraguay, como el Tratado de Deucon-Quijarro de 15 de octubre de 1879, que dividía el Chaco en dos partes, una para Bolivia y otra para el Paraguay, pero el tratado fue rechazado por el Congreso boliviano. El segundo tratado data del 16 de febrero de 1887, denominado Acebal-Tamayo, que esta vez dividía el Chaco en tres partes: su par el Paraguay, al norte para Bolivia y la zona central libre de gobiernos. Pero este tratado no fue ratificado por ninguna de las dos partes del tercer tratado, denominado Benítez. Ichazo, firmado el 23 de noviembre de 1894, volvía a dividir el Chaco en dos partes, pero lamentablemente este mismo fue rechazado por ambos congresos y finalmente el último tratado tuvo lugar el 12 de enero de 1907, el cual fue medida por Argentina, que dispuso someter la cuestión al fallo arbitral del presidente de la Argentina, Figueroa Alcorta, pero lamentablemente Alcorta declinó su intervención debido a inconvenientes suscitados al fallar a favor de Bolivia en un litigio limítrofe que este país mantenía con el Perú. Y como tercer antecedente, y quizás el más determinante, se encuentra en el ataque paraguayo al Fortín Vanguardia, puesto que en 1928 Paraguay atacó, tomó e incendió el Fortín boliviano, donde fallecieron 6 soldados bolivianos. En respuesta, Bolivia tomó el Fortín Boquerón del ejército paraguayo. Ante esto tuvo que intervenir la Sociedad de Naciones Unidas para el conflicto no pase a mayores, y discurso de los bolivianos: debían abandonar el Fortín Boquerón y los paraguayos debían reconstruir el fortín que habían incendiado. Como siguiente punto a tratar, hablaremos acerca de las características del terreno, puesto que esto tuvo un papel fundamental en la Guerra del Chaco. Estaba formado por vegetación espinosa, escasez de agua, mucha arena y un sol de plomo que caía sobre las 7 de los volarezos soldados, sin mencionar que el fauna estaba compuesto de serpientes, roedores, insectos. De la falta de agua y el desconocimiento en el territorio de dispuesta fue el principal enemigo para Bolivia, debido a que su ejército estaba en su mayoría compuesto por quechuas y aymaras, que provenían de lugares fríos. Entre las causas para la guerra tenemos el enclaustramiento marítimo de Bolivia, puesto debido a esto el país miró hacia el Atlántico y buscaba una salida soberana al mar mediante el río Paraguay. La segunda causa es de carácter político, pues el entonces presidente boliviano Daniel Salamanca había recibido muchas críticas y buscaba fortalecer su posición a través de una peligrosa aventura militar. Y la tercera causa, que aún es debatida en la guerra, fue promovida por las empresas petroleras transicionales como las Standard Oil,
que operaba en Bolivia, y la Royal Dutch, que opera en Paraguay, puesto que estaban ansiosos por explotar el supuesto petróleo que existía en el Chaco boreal. Ahora que conocemos los antecedentes y causas, pasemos al desarrollo del conflicto. Puesto que la guerra del Chaco fue una larga y complicada, se le debe dividir en 4 fases. Entre junio y diciembre de 1932, la segunda fase se desarrolla en diciembre de 1932 y diciembre de 1933. La tercera fase, por su parte, se libera entre diciembre de 1933 y enero de 1935. Y finalmente, la cuarta fase se desarrolla entre febrero y julio de 1935. La primera fase comienza el 15 de junio. La primera fase comienza el 15 de junio de 1932, cuando las tropas bolivianas ocupan el Fortín López, instalado en las lagunas Chuquisaca, y que un mes después los paraguayos retoman por la fuerza. Este hecho fue tomado como una agresión a Bolivia, y el presidente Salamanca ordenó la movilización general. Es ahí donde comienza la Guerra del Chaco. Salamanca, a pesar de contar con menos efectivos, ordena la toma de los fortines Corrales, Toledo y Boquerón. Debido a esto, el 9 de septiembre de 1932, alrededor de 5.000 soldados paraguayos atacan el fortín Boquerón, defendido por solo 448 soldados bolivianos, comandados por el teniente coronel Manuel Marzana. Después de la primera jornada de conflictos, los paraguayos retrocedieron desanimados ante la magnífica defensa boliviana. Esto permitió el ingreso de refuerzos a las tropas bolivianas, y luego de 3 días de lucha, los paraguayos lograron rodear el fortín, y los ataques por oleadas no se hicieron esperar. Por su parte, los soldados bolivianos se habían quedado sin municiones, sin víveres. El único pozo de agua era un nido de ametralladoras. Los bolivianos no tenían fuerza ni para enterrar a sus propios compañeros que flotaban en los pozos. Los soldados bebían sus propios orines en el afán de no morir, y finalmente Marzana pidió una tregua en Rosa, y los paraguayos tomaron el fortín el 29 de septiembre del mismo año. Cabe mencionar que en Boquerón el ejército boliviano escribió una de las páginas más brillantes de la historia. La segunda fase inicia con las victorias paraguayas en los fortines de Arce y Alihuata. Esto hacía inevitable el avance paraguayo, pero el ejército boliviano pudo reorganizarse en el kilómetro 7 bajo el mando de Bernardino Balboa Rioja. La pérdida del fortín Arce dejó un sabor amargo en los bolivianos, así que Salamanca designa a Hans Kut como comandante de las Fuerzas Armadas. A la cabeza de Hans Kut, el ejército boliviano recupera los puestos de Platinillo, Alihuata, Campo Jordán, Arce y La Gondra. Fue un avance arrollador que se detuvo en Nanagua. Lamentablemente, Hans Kut hizo de Nanagua un punto vital para Bolivia, sin tomar en cuenta que estaba a cientos de kilómetros para reabastecerse. El ataque se produjo entre el 4 y el 8 de julio de 1933. En esta ofensiva valiente e inútil fallecieron 2.000 soldados bolivianos. Posterior a esto, el comandante Estigarribia contraataca entre los meses de agosto y diciembre, produciendo la caída de Campo Grande, Alihuata y Campo Vía. Este último fue la caída de Hans Kut, y el nuevo comandante de las Fuerzas Armadas era el general Enrique Peñaranda. La tercera fase continúa con el ataque paraguayo, puesto que Estigarribia veía altas posibilidades de hacer retroceder al ejército boliviano, y es así
que entre marzo y abril de 1934 ataca lugares como La China, Campo Jurado y Conchita. El ejército boliviano resiste y logra vencer en las 3 contiendas. Ante esto, Estigarribia no se detiene y logra una victoria en la Cañada Tarija y se dispuso a tomar Vallivian, que era un centro de abastecimiento para el ejército boliviano. En julio, Estigarribia no logró tomar Vallivian, pero volvió a presionar en noviembre, esta vez con resultados positivos. Los paraguayos toman 4.000 prisioneros. Un hecho curioso, denominado el Corralito de Villamontes, ocurrió en esta fase, pues el presidente Salamanca y alto mando militar boliviano no tenían buenas relaciones debido a la caída de Vallivian. Eso hizo que Salamanca destituyera a Peñaranda y posesionara a José Lanza el 26 de noviembre de 1934. 2 días después, Salamanca llega a Villamontes, donde lo esperaban varios oficiales del ejército, entre ellos Peñaranda. Estos mismos desobedecieron el nombramiento y derrocan al mandatario encerrándolo en un edificio del ejército, hasta que por medio de la presión el anciano presidente renuncia. Inmediatamente después se posesiona a José Luis Tejada como nuevo presidente, cuyo objetivo era buscar la paz lo antes posible. Última fase. Entre noviembre de 1934 y enero de 1935, el combate había llegado hasta la cordillera de Aguarajo, donde el conocimiento geográfico fue un plus para el ejército boliviano. Al igual que Bolivia, a inicios de la guerra, los paraguayos estaban muy lejos de su centro de abastecimiento. Y a pesar de eso, Estigarribia, tentado por los campos petroleros bolivianos, decide atacar Villamontes. La defensa de Villamontes fue de vida a muerte para los bolivianos, no solo por el petróleo, sino por el riesgo potencial que caía sobre Tarija y Santa Cruz. El ataque comenzó el 16 de febrero de 1935. Luego de una semana, el 23 de febrero de 1935, Estigarribia se da cuenta que la defensa había sido un fracaso y que había sido derrotado. Fin de la guerra. Se produjo el 12 de junio de 1935, donde se firmó el protocolo de paz, pero pasarían 3 años para que el 21 de julio de 1938 se suscriba el Tratado de Paz, Amistad Limítrofe entre Bolivia y el Paraguay, donde se resignaría alrededor de 234.000 kilómetros de superficie. Las consecuencias de este conflicto bélico. Bolivia pierde alrededor de 65.000 soldados. Por su parte, Paraguay alrededor de 40.000. En Bolivia asumen la presidencia militares, denominado socialismo militar. También se genera una crisis económica. En Bolivia, debido a la guerra, la sociedad boliviana toma conciencia de los sectores más desprotegidos. Esto impulsa una integración real en la vida política social del país, que culmina en la Revolución Nacional de 1952. Con esto concluye el pasaje más sangriento de la historia boliviana, una guerra inútil que ha dejado hasta el día de hoy cicatrices difíciles de sanar en muchos bolivianos.